estimados participantes del curso de Derecho Procesal Civil 2, perteneciente a la carrera de Derecho de la Universidad de Falcón UDEFA. Primeramente, pues, para dar inicio a lo que son las dos primeras unidades, pues es importante que me conozcan y cómo se distribuye o cómo va a quedar distribuida el contenido programático de este semestre. Ajá, de este semestre. Bueno, primeramente, pues mi nombre, soy la abogado y magíster Zulay Mercedes González Contreras, en la cual, pues, como abogado y como docente, pues ya tengo, primero como abogado, 30 años en la actividad como abogado litigante. Egresé de la Universidad Católica del Táchira en el año 1992, en la cual pues he reforzado mi carrera con estudios tanto en el derecho procesal, en la gerencia ambiental y actualmente pues un estudio en criminología obtenido de nuestra casa matriz, el IEPSI. Como universitaria pues tengo ya 15 años como docente y sobre todo impartido cátedra en carreras de materia de derecho privado como el derecho civil, el derecho laboral y el derecho procesal. Ahí pues tenemos dentro de la información un teléfono de contacto, siempre pues para que ustedes se comuniquen en caso de dudas, de preguntas, aclaraciones, en sí todo aquello que corresponda a la materia. Y ahí pues tenemos nuestra planificación, cómo es que se va a dar y a evaluar, sobre todo la evaluación y las fechas para el inicio de presentación de cada una de ellas. La materia corresponde o comprende 4 unidades, 4 módulos, divididos de esta manera: el primer módulo, la primera unidad, la demanda y cuestiones previas; el- la segunda unidad, la contestación de la demanda; la tercera unidad, la sentencia y el poder cautelar; y la última unidad o el último módulo, la ejecución de la sentencia. Las clases sincrónicas serán participadas por la coordinación, y por lo menos en la primera tendremos la demanda y la contestación, y las evaluaciones tanto de la una como la otra van a ser a través de la modalidad de ensayo-informe, en la cual ya en sus plataformas se encuentra indicado cómo tienen que hacer cada uno de ellos, cómo deben enfocarse en los puntos que ahí se les está pidiendo. Por favor, tratemos que las páginas sean las indicadas en la explicación de la actividad, de la tarea de 10, no que se pongan a hacer un contenido que muchas veces lo menos que hacen es redactar, investigar. Esto no es un corte y pegue, hay que tratar de interpretar, de investigar, de analizar, porque el derecho lo que es muchas veces es la aplicación de la lógica de acuerdo a la norma que toque utilizar. Y las fechas, por favor, traten de cumplir con las fechas. Entiendo que estamos volviendo a tener problemas con el servicio eléctrico, pero por favor, cuando tengan el servicio eléctrico, aprovechen, hagan su actividad para en el momento en el cual se restaure en sus diferentes sitios donde trabajen, sean en su trabajo o sean en su casa, envíen la actividad para no tener a final de trimestre este inconveniente de que me faltó esto, de que me faltó aquello, porque de mi parte procuro
enviarle las actividades a tiempo a los fines de que las evaluaciones y la presentación de las evaluaciones se hagan a tiempo y así no tener problemas con la nota. Por favor, las evaluaciones, las actividades que introduzcan tienen que tener una identificación, su nombre, su apellido, cédula de identidad, porque cuando ejercemos nuestra actividad como abogados tenemos que identificar a los que hay que identificar, partes, las personas que realizan los contratos, las personas que están, todo hay que identificarlo. Asimismo, tenemos que identificar nuestros trabajos, nuestras actividades y sobre todo acostumbrémonos a utilizar las normas APA para que en el momento en el cual ustedes ya presenten su actividad final puedan llevar a cabo las actividades, puedan realizar el trabajo cumpliendo estas normas. Así que el contenido de la evaluación está sumamente explicado, se los estoy ratificando hoy en nuestro primer encuentro sincrónico, así que espero que no haya excusa a los fines de la presentación y de las fechas para que puedan cumplir con su actividad. Bien, ok. Entonces, vamos primero con ya la unidad número 1, la demanda y las cuestiones previas. Bueno, ya de aquí en adelante, el derecho procesal civil, pues vamos a utilizar nuestra norma fundamental como lo es el Código de Procedimiento Civil. Y por favor, cuando se realice la actividad, esa actividad tiene que acompañarse con la norma jurídica. Bien sea que ustedes tengan su código en físico o sencillamente lo descarguen por las distintas plataformas en la cual tenemos que acostumbrarnos es a manejar la ley y más que todo los procedimientos que es por el cual nosotros los abogados realizamos nuestro trabajo. Empezamos con precisamente el elemento que materializa la acción y donde se encuentra la pretensión, que es la demanda. Y la demanda precisamente va a ser el inicio de uno de los procedimientos, prácticamente, si no es el procedimiento principal de todos los procedimientos que establece el Código de Procedimiento Civil, como lo es el procedimiento ordinario. Y este procedimiento, pues precisamente es el que inicia el libro segundo de nuestra norma adjetiva, por el cual dentro de este procedimiento se van a llevar a cabo todas las etapas y todos los actos procesales donde se ventilen los, más que todo el ejercicio de los principales derechos de los seres, de las personas, a menos que la misma ley indique que ahí esa materia se tenga que dirimir por un procedimiento especial. Si no lo indica la norma, pues ese procedimiento se va o esa actuación se va a llevar a cabo de acuerdo a la materia por el procedimiento ordinario. Entonces, desde el artículo 338 y siguientes, vamos a tener toda la normativa por el cual se va a desarrollar el procedimiento ordinario. Y el primer elemento en la cual vamos a tocar en la tarde de hoy, pues es la demanda. Aquí tenemos en la materia de estudio, el procedimiento ordinario se tramita en forma normal y atención a las disposiciones contenidas en el libro segundo del Código de Procedimiento Civil, siendo que sus lazos son más largos que los procedimientos especiales. A partir del artículo 333, las controversias que se suscitan entre las partes
en reclamación de algún derecho se ventilarán por el procedimiento ordinario si no tiene pautado un procedimiento especial. Entonces, ahí tenemos muy claro, si no se indica un procedimiento especial, tenemos que seguir los lineamientos de acuerdo con el procedimiento ordinario que se establece en el artículo 338 y siguiente. Bueno, ¿con qué se comienza el procedimiento ordinario? Y de aquí precisamente ya vamos entendiendo y comprendiendo ese elemento de la acción que se tocó en el trimestre pasado, tanto en la teoría del proceso como en Derecho Procesal 1, relacionado con la acción, más que la acción, con la tutela judicial efectiva, cuando se analizaba el artículo 26, en la cual es el inicio de el procedimiento por el cual las personas o los ciudadanos tienen el acceso a acceder a los órganos de la Administración de Justicia a los fines de reclamar sus derechos o sus intereses, aun sean colectivos y difusos, cuando estos han sido lesionados o quebrantados. Entonces, precisamente, cuando se produce esa lesión, ese quebrantamiento de ese derecho, de ese interés, y por el cual las personas acceden a los órganos de la Administración de Justicia, ellas lo tienen que hacer mediante un determinado proceso y mediante una serie de actos que el mismo proceso va a indicar. Bueno, en este caso, pues ese proceso es sencillamente el procedimiento ordinario. ¿Y cuáles van a ser esos actos? Bueno, esos actos son los que la propia ley indica. Y aquí es donde tenemos uno de los primeros actos que inician las partes, como lo es el de la demanda. La demanda es el acto procesal iniciado primeramente por la parte más que todo afectada por la otra. Y luego la otra va a llegar su momento en que ella también va a ejercer su acto, que es la contestación, una vez que se produzca la citación de la misma. Entonces, el acto iniciador del proceso o iniciador del procedimiento ordinario, como lo indica el artículo 339, en la cual comenzará por la demanda y ella se propondrá en cualquier día y hora ante el secretario del tribunal o ante el juez. Bueno, aquí vamos a hacerle una pequeña aclaratoria, porque aunque la norma establece que ante el secretario o ante el juez, en realidad, eh, en la jurisdicción civil, este mecanismo opera de la siguiente manera. Generalmente la demanda se presenta ante unos juzgados llamados juzgados distribuidores. En un periodo de cada 6 meses hay uno de los juzgados, por lo menos aquí en el estado Táchira, que le corresponde esa función. Ellos hacen el sorteo por el cual la demanda eh, se asigna al tribunal indicado en el sorteo. Y cuando él quede indicado en el sorteo, entonces la parte acude con sus recaudos, porque ella tiene que presentar sus recaudos ante el secretario. Mayormente se hace ante el secretario, aunque la norma indica ante el juez, generalmente los recaudos y las demandas se hacen es ante el secretario, en la cual él revisa que los recaudos estén precisamente de acuerdo a cómo se indicaron en la demanda y de allí lo pasan al juez para comenzar su trabajo de la admisión de la misma. Eso es lo que mayormente se hace cuando se interpone la demanda. O sea, no es que usted puede ir al tribunal que quiera, no. Ella va a quedar asignada a un tribunal a través de una distribución, a través de un sorteo que se hace el día en la cual se introduce ante ese tribunal.
La demanda tiene sus requisitos y esos son requisitos expresos y taxativos. Ella tiene que cumplir con esos requisitos. Es más, dentro del material de apoyo que cuentan ustedes, además de los requisitos del 340, que tenemos que seguirlo haciendo, hay una sentencia del año 2019 donde se dice que una vez que esta sentencia sea publicada en la Gaceta Oficial, pues se van a presentar unos pequeños cambios con respecto al procedimiento ordinario y con respecto a la demanda, además de los requisitos establecidos en el 340, pues hay unos requisitos adicionales que en la misma demanda, pues ahora habrá que añadirlos. Yo por lo menos les recomiendo, y dado que hoy en día, pues estamos manejando estos sistemas virtuales, estos sistemas de plataforma, informaciones por correos electrónicos e informaciones a través de teléfonos, sobre todo los mecanismos del WhatsApp y todo esto, pues agregar también estos elementos, porque es importante de que la actividad de el llamamiento de la otra parte y también de la misma parte que presentó la demanda, pues pueda ser efectiva y oportuna a los momentos de que sea necesario. Entonces, además de esto que presenta en el artículo 340, esta misma sentencia agrega otros elementos que deben ser incluidos en la demanda. Pero ¿cuáles son estos requisitos del artículo 340? Por eso aquí es importante que aprendamos la redacción, porque la demanda va a ser el modelo por el cual, de acuerdo a cómo redactemos, de esa manera vamos a presentar unas buenas demandas y de esa forma vamos a hacer que nuestros clientes, nuestros representados puedan obtener esa justicia que es el fin de las controversias judiciales. Primero, se tiene que indicar el tribunal ante el cual se propone la demanda. Ese numeral del artículo primero, donde nos indica cuál va a ser el tribunal. Por eso tenemos que tener muy claros los conceptos, sobre todo de jurisdicción y de competencia, que precisamente en el trimestre anterior se vieron cuando se tocó el órgano jurisdiccional. Ahí, conociendo bien la competencia y la jurisdicción, nos va a decir cuál va a ser el tribunal en la cual tenemos que proponer la demanda. La identificación de las partes, nombre, apellido y domicilio del demandante, demandado y el carácter que tiene. Eso, ¿dónde es que se produce? Se produce por la relación jurídico-material cuando las partes realizan el acto, el negocio. Ahí el que me va a decir, el que más que todo se siente afectado, el lesionado demandante, y quien produjo la lesión, produjo el quebrantamiento, es el demandado. Y allí, en esa relación material, en ese acto, en ese documento donde consta esa realización del acto, se encuentra la identificación del uno, la identificación del otro, domicilio del uno, domicilio del otro. ¿Por qué es importante lo del domicilio? Porque el domicilio es el que me va a indicar cuál va a ser el tribunal por el cual se va a proponer esa demanda. En el caso de ser una persona jurídica, pues identificarla de acuerdo a los datos de su creación. El objeto de la pretensión. Aquí precisamente tenemos que irnos a recordar cuando se tocó el tema de la pretensión en la acción judicial, cuál es el elemento que hay que indicar, la pretensión. Por eso, el objeto de la pretensión, que es uno de los requisitos de la misma, tenemos que tenerlo muy bien claro porque de entre los requisitos del 340 nos va a indicar el objeto de la pretensión. Esta parte, el número 5, es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde precisamente esa relación jurídico-material tiene que estar unida a una norma del derecho sustantivo. La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la pretensión con sus pertinentes conclusiones. Entonces, precisamente esos hechos tienen que tener una norma jurídica que los apoye. Y precisamente al tener una norma jurídica, lo que usted va a pedir, eso es lo que va a determinar la conclusión por el cual se produce precisamente ese reclamo.
Entonces, por eso es que esos hechos tienen que estar apoyados en una norma, porque si no se encuentran apoyados en una norma, va a ser muy difícil que una demanda de estas tenga su éxito cuando el juez dicte la sentencia. Los instrumentos en que fundamenta la pretensión, bueno, ahí va a estar todos aquellos en los cuales se tienen que indicar, tanto documentales, muchas veces justificativos de testigos, muchas veces planos de acuerdo a lo que se esté reclamando. Es decir, esa demanda tiene que llevar verdaderamente soportes legítimos y legales por el cual se determina esa cualidad, primero de parte y segundo de que tiene tanto la cualidad activa, tiene la legitimación de la causa y tiene la legitimación del proceso para poder, como se dice, interponer la demanda. Aquí tenemos, en el caso de los daños y perjuicios, hay que especificar qué es lo que se reclama los daños y perjuicios y las causas por el cual se reclaman los daños y perjuicios. En el caso de que le hayan dado poder al abogado, pues hay que indicar el nombre del apoderado y los datos precisamente del poder por el cual se le otorgó al abogado. Y la dirección, la sede de la demandante a la que se refiere el artículo 174 a los fines de determinar lo que se llama el domicilio procesal y este, el conocimiento del tribunal para aquellas actuaciones que se requiera la notificación de la misma. Bueno, una vez que se hayan cumplido estos requisitos del 340 y no se presente ninguna forma de modificación, el juez en un tiempo perentorio, generalmente la ley dice de 3 días, disculpe por favor, pero generalmente a veces es un poquito más, el juez admite la demanda. Aquí tenemos un acto procesal del órgano jurisdiccional que lo realiza el juez en el momento de la admisión. De aquí es donde precisamente el juez tiene esos poderes procesales para llevar a cabo la dirección del proceso. Lo dicta a través de un auto. Generalmente ese auto, pues el órgano jurisdiccional, en nombre del Estado, se admite la demanda por no ser contraria al orden público y a las costumbres, e inmediatamente hace el llamamiento a la otra parte a través del el auto de emplazamiento a los fines de que una vez citado comparezca a dar lugar a la contestación. Generalmente en el procedimiento ordinario es un lapso de 20 días. Estos 20 días son 20 días de despacho por el cual tiene el demandado para dar lugar a la contestación de la demanda. En algunos momentos se puede presentar lo que se llama una reforma. Bueno, eso es algo que se puede hacer, bien sea antes de la contestación, antes de la citación, o también puede hacerlo después de la citación, pero antes de la contestación. Lo importante es que si se va a hacer, eso se hace es precisamente antes de la contestación de la demanda. Puede ser antes de citado o después de citado. Lo que sí no puede pasar es de la contestación de la demanda porque si no, ya no es procedente. El emplazamiento y la citación, la forma de hacerlas. Bueno, precisamente la citación es acto del juez por el cual llama a la parte para que dé lugar a la contestación de la demanda. Y por ser un acto judicial, más que todo, un acto judicial del juez, llamamiento al demandado y precisamente llama al demandado para contestar la demanda, ese acto lo realiza uno de los funcionarios principales del órgano jurisdiccional, como en este caso es el alguacil. El alguacil es el que lleva a cabo este acto de la citación. Y este acto de la citación es uno de los primeros actos de impulso que se le da al proceso, por el cual, pues, en estos momentos, como todos los actos del Poder Judicial, pues lleva erogación de, de dinero
para poder realizar este acto, porque el acto de la citación tiene una penalidad que si en el tiempo de un mes no se logra por lo menos el pago de las compulsas. ¿Qué es la compulsa? Las compulsas son las copias de la demanda, pues puede llegar al término de que perima y ahí el juicio se paraliza, termina el mismo, se paraliza y no tiene sino 90 días después para volver de nuevo a intentar la demanda. Por eso, ese es uno de los primeros actos en la cual no solamente es la admisión de la demanda y que el alguacil cite, sino el impulso que hay que darle y esos impulsos, pues, además de las actuaciones materiales, pues ellas tienen actuaciones o erogaciones de carácter económico. Y aquí tenemos en la lámina la forma en la cual se hace la citación. La citación tiene varias formas de hacerse y ellas son correlativas, de acuerdo si se va cumpliendo la principal, si no se cumple, tiene la siguiente y tiene la siguiente. Y todo también va a depender del proceso y y de la materia que se vaya a ventilar. Generalmente, del procedimiento ordinario, la citación que más se utiliza por excelencia es la personal y a falta de la personal, porque no se consiguió al demandado, pues se va a la citación por carteles. Eso es en el caso, por lo general, normal y que es la que acude. En caso de que el demandado no se encontrara en la sede del tribunal, no se encontrare, sino que viva en otra población, pues se utiliza la figura de la citación por comisión, en la cual otro tribunal distinto al tribunal de la causa lleva a cabo la citación cumpliendo igualmente todo el procedimiento como lo establece los artículos 218 y en caso de carteles el 223. En el caso del liticonsorcio son cuando hay pluralidad de demandados que también se puede citar por separado. Los edictos mayormente se utilizan en aquellos juicios especiales cuando en realidad se presuma la existencia de algunos herederos que pueda tener el demandado. Y las notificaciones, pues son actos que lleva a cabo el tribunal para informar sobre determinadas actuaciones que se necesitan ser conocidas por las partes. Y tenemos el punto relativo a aquellas excepciones por el cual interpone ya el demandado una vez que se ha citado. Ante la citación, pues se hace el trabajo. En el momento de la citación se pueden producir tres situaciones y esta es una de ellas, las llamadas cuestiones previas, que son mecanismos de defensa que utiliza el demandado con el fin de objetar algunas actuaciones que se hicieron en la demanda y que deben ser corregidas o no ser procedentes. En el punto que establece aquí la lámina, se indica que desde el punto de vista procesal, es toda cuestión que ha de ser resuelta en el asunto principal y debe hacérselo dentro del lapso fijado para la contestación de la demanda. Pone como medios a la parte demandada para diferir, impedir, enervar o destruir la acción del demandante. Es decir, son medios de defensa que hace el demandado. Y tenemos la normativa legal del 346 al 357, en la cual establece cuáles son esas cuestiones previas, que por lo general son 11 cuestiones previas, la del 1 al 6 son las llamadas cuestiones previas dilatorias y la del 7 al 11 son las llamadas cuestiones previas de inadmisibilidad. Estas cuestiones previas, las primeras tienen que ver, la número 1 con la falta de jurisdicción, competencia o litipendencia, la número 2 es la ilegitimidad de la persona del actor por carecer de capacidad para actuar en el juicio, la tercera es la ilegitimidad de la persona del apoderado judicial, igualmente por no tener la representación debida para actuar el juicio. Luego tenemos la cuarta y la quinta, la cuarta referente con, con la persona jurídica. Ajá.
La cuarta referente con la falta con la representación en el citado, falta de representación en el citado, es decir, que la persona citada carecía de ilegitimidad para actuar en el juicio. Luego la quinta, tenemos lo relacionado con con la caución que se tiene que dar cuando el demandado no se encuentra domiciliado en la República. Perdón, el demandante no se encuentra, perdón, domiciliado en la República. Esto es relacionado con la cuestión previa número quinto, la falta, la de caución que se pide en ese caso. Tenemos la cuestión previa número 6, que son los defectos de forma de la demanda. Es decir, se presenta algún defecto, pues lo que se subsana es con la debida corrección. Tenemos la cuestión previa número 7, la existencia de una condición o plazo pendiente, es decir, existencia de alguna actuación que tenía que hacerse y por lo tanto la demanda se suspende hasta que se cumpla la condición para que la demanda pueda el juicio continuar. Luego tenemos la 8, la cuestión prejudicial, es decir, la existencia de otro juicio en la cual tiene que resolverse primero para poder ese continuar. Tenemos la cosa juzgada, es decir, cuando se sentenció ya un juicio que tiene la misma demanda, la misma pretensión, las mismas partes y ya ese juicio fue sentenciado, por lo tanto, sobre la cosa juzgada, pues no puede volverse a intentar otro juicio. La caducidad de la acción establecida, es decir, que esa acción ya era una acción caduca. La, eh, y la última, la inadmisibilidad de la demanda por tener o por basarse en una prohibición de ley. Esas son las 11 cuestiones previas que puede interponer el demandado una vez que sea citado. Tenemos cómo se establece el procedimiento para cada una de ellas. En la cuestión previa número 1 se sustancia de acuerdo con el 349. Esto tiene que resolverse a nivel de la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia con respecto a este numeral. De la 2 a la 6 se establece el mecanismo de la subsanación como lo establece el 350. Y de la 7 a la 11 se admite o se contradice tal como lo establece el 352. Si se declaran con lugar las cuestiones previas, de acuerdo a las 7 a la 11, el juicio pues extingue. Si se declara sin lugar, el juicio continúa. Y con las anteriores, si se subsana, el juicio continúa. Si no se subsana, pues el juicio adquiere el carácter de perentorio y se volverá a interponer la demanda dentro de 90 días. Bien, esos son los relacionados con el tema de la demanda y las cuestiones previas que corresponde a la unidad número 1. Vamos a entrar con la unidad número 2 y aquí el tema es la contestación de la demanda. Este corresponde el otro acto procesal realizado por la contraparte. Ya tenemos el primer acto realizado por una de las partes, que es la parte demandante, que es más que todo la que en un primer momento está lesionada su derecho. Ahora viene el acto realizado por la otra parte que se presume lesionó el derecho, pero precisamente él es el que tiene el mecanismo del derecho a la defensa en cualquier grado e instancia del proceso, tal como lo establece el propio Código de Procedimiento Civil y también es una garantía y un principio constitucional del debido proceso como que lo tiene el artículo 49 de la Constitución. Los ítems por el cual vamos a desarrollar la contestación de la demanda, tenemos en primer lugar, bueno, el concepto que es precisamente el mecanismo de defensa que tiene el demandado, la contraparte, para ejercer su defensa, exponer sus alegatos y
formar parte precisamente de la solución del conflicto. La oportunidad para contestar a la demanda, eso está determinado ahí por la ley. La otra figura, como les decía, en el momento en el cual se iniciaba en el tema de la demanda, hay tres formas que utiliza el demandado. Una de ellas ya se vio la primera, la, mm, la cuestión previa. Vamos con la segunda, que es la cuestión de la demanda, y tenemos una tercera, que es la llamada reconvención o mutua contradicción que ejerce el demandado contra el demandante, en la cual prácticamente actúa como demandante. Es decir, por eso se llama la llamada contrademanda, porque el demandado, en vez, como se dice, de contestar, también ejerce su derecho a la tutela, por cuanto hay motivos por el cual también ese demandante lesionó derechos de esta persona. Tenemos el caso de la rebeldía, la confesión ficta, donde prácticamente el demandado ni contesta demanda, ni ejerce actividad probatoria, y la intervención de terceros, como lo es para ayudar a una de las partes o para ejercer derechos en la cual esas partes le están lesionando. Y lo último, del procedimiento ordinario, sobre todo antes de la sentencia, los informes y algún auto para mejor proveer que pueda ser dictado. Pero eso es un acto discrecional del juez y por lo tanto, pues no se da en en todos los juicios. Bien, aquí debo aclararles que en el procesal 2 se omite el derecho de pruebas o el lapso probatorio, ya que el lapso probatorio pues corresponde a otro módulo, a otra materia, y eso pues será explicado por su profesor respectivo. Solamente en el procesal 2 de la contestación de la demanda, salto a informes y a vistas las sentencias, a vista para la sentencia, en la cual en la segunda oportunidad sincrónica se le dará a ustedes el tema de la sentencia. Bueno, ahora sí, pues tenemos una explicación de lo que es la contestación de la demanda. No es que el Código de Procedimiento Civil nos defina qué es la contestación de la demanda. Sin embargo, dentro de las acciones procesales y como lo establecen las normas procesales y la misma Constitución Nacional, indica los mecanismos como la parte demandada ejerce su derecho a la defensa. Artículo 49, ordinal primero, la defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso. O sea, la persona tiene derecho a defenderse porque cuando se le está indicando de algo que a lo mejor no hizo, o si lo hizo, pues no fue de esa manera. Para eso es que tiene el derecho a su defensa y de contestar si todo eso es verdad o no. Y la normativa se encuentra a partir de los artículos 3, 5, 8 y siguientes. Bueno, ella tiene un momento para hacerse. Y también la ley indica cómo la debe hacer, aunque en realidad la contestación de la demanda no es que tenga una norma, unos numerales como sucede en, en la demanda, que sí tiene los 11 numerales del artículo 340, más el refuerzo que le ha dado esta sentencia del año 2014, la contestación de la demanda pues tiene unas características muy peculiares. Una vez que se cita al demandado, como muy bien lo indica el auto de admisión, en esa boleta de citación al demandado se le entrega una copia de la demanda y la orden de comparecencia para que acuda dentro de los 20 días. ¿Cuándo comienzan a contarse esos 20 días? Una vez que consta en el expediente la citación del demandado. Si vamos a suponer, el demandado se cita por decir algo X día, lo estampa el alguacil en el expediente al día siguiente de la diligencia que estampó el alguacil, indicando
que citó al demandado, a partir de ese día se empiezan a contar los 20 días para que él acuda a contestar su demanda. Pero allí se pueden presentar dos situaciones, bien sea que conteste al fondo o bien sea que presente cuestiones previas. Si contesta al fondo, tiene los 20 días y lleva a cabo el acto de la contestación. ¿Cómo va a realizar el acto de la contestación? Como lo expresa el artículo 360. En el artículo 360, precisamente, el demandado, cuando contesta la demanda, muy claramente lo dice. En ese escrito, el escrito de contestación se agregará al expediente, el 361. En la contestación de la demanda, el demandado deberá expresar con claridad si la contradice en todo, en parte, o si conviene en ella absolutamente o con alguna limitación y las razones de defensa o excepciones perentorias a que hubiere que alegar. Entonces, en el 360, el demandado presenta el escrito con sus medios probatorios que también él pueda tener ante el secretario. Eso lo hace en las horas de despacho dentro de esos 20 días. Eso puede ser el día 1, el día 10, el día 15. Lo que no puede pasar es el día 20. Si lo hace al fondo, lo presenta ante el secretario. ¿Qué es lo que mayormente se debe enfocar en esa contestación? Se debe enfocar si contradice en todo en parte. Si contradice en todo en parte, es que hay una parte que está admitiendo, indicando sus excepciones, y también él puede interponer las cuestiones previas 9, 10 y 11, sobre todo si el demandante no tiene cualidad para actuar en el juicio. Esa es mayormente una de las medidas de defensa que interpone el demandado. Ahora, si el demandado, antes de contestar la demanda, interpuso cuestiones previas, una vez que la cuestión previa se resuelva, bien sea cuestiones dilatorias o de inadmisibilidad, el demandado tiene 5 días, una vez que se resuelva la cuestión previa, para contestar la demanda, tal cual como se establece en el artículo 358. Bien, entonces, en el caso de la contestación de la demanda, tenemos que tener claro que el acto lo lleva a cabo el demandado. Una vez citado, él tiene 20 días. Ahí se pueden producir o que conteste al fondo o que interponga una cuestión previa o reconvenga. Si contesta al fondo, 20 días. Si presenta cuestión previa, hasta que no se recuerda la cuestión previa, lo hace dentro de los 5 días. Se resuelve la cuestión previa, contesta la demanda dentro de los 5 días. Ahora, ¿qué sucede si reconviene? Como lo establece el 365, en la cual contrademanda. Entonces, la norma especifica lo siguiente: podrá el demandado intentar la reconvención o mutua petición, expresando con toda claridad y precisión el objeto que se reconviniera y su fundamento. Si versare sobre objeto distinto, el juicio terminal lo determinará como lo indica el 340. La norma descrita evidencia que la ley deja en libertad al demandado para proponer reconvención contra el actor a través de las diferentes acciones que éste quiere ejercer y que pudiera ser objeto de los procesos distintos y que tenga relación o no con la demanda. Si versare objeto distinto del juicio principal, la ley permite sobre el mismo se haga la reconversión. En síntesis, esta reconversión viene a significar una contrademanda donde el demandado se convierte en actor y viceversa. Entonces, aquí en la reconversión, prácticamente, si el demandado demanda al demandante, tiene que hacer igualito el escrito como lo establece el 340. ¿Ve? Y ocurre lo mismo, la reconversión tiene que ser admitida por el juez. Y una vez que se admite,
tiene el demandante, ahora en su condición de demandado, contestar la reconversión dentro de un lapso de 5 días. Y prácticamente en la sentencia se van a producir la decisión de dos pretensiones. La pretensión del demandante y la pretensión del demandado cuando reconvino contra el demandante. Por supuesto, hay que resolver primero la incidencia de la reconvención para luego ahí sí iniciar la apertura del lazo probatorio, porque precisamente la contestación de la demanda es el acto procesal donde ocurre la llamada traveralitis. Y al haber la traveralitis es el indicativo para la apertura del lazo probatorio, porque al haber trabalalitis, es decir, se produce lo que llaman hechos controvertidos. Y al haber hechos controvertidos, la verdad se va a dirimir es con las pruebas que presenten cada una de las partes, con las pruebas del demandante y con las pruebas del demandado. Ahí es donde precisamente viene la etapa de la instrucción de la causa y es al final donde el juez en su motiva le va a dar esa valoración requerida a las pruebas para decir quién de las partes tiene la verdad procesal, que es la que generalmente va a sentenciar el juez. Antes eh, de la reconversión, de terminar con esta lámina, es importante aclarar lo de la confesión ficta. La confesión ficta prácticamente es un acto de rebeldía del demandado. Aquí el demandado prácticamente no hace nada, ni contesta demanda, ni promueve pruebas. Entonces, por lo tanto, la ley establece que si en el acto de la contestación de la demanda no asistió el demandado a contestar la demanda y pasados los 15 días para promover pruebas, tampoco promovió pruebas, el juez tiene un lazo de 10 días para decidir la causa, pues en este caso prácticamente, perdón, 10 días, no, 8 días para decidir la causa. En este caso, como el demandado no ejerció su derecho a la defensa, se admite como cierto lo presentado por el demandante, la pretensión presentada por el demandante, y esa naturalmente es la sentencia que se va a decidir. Bueno, tenemos una actuación importante o una etapa importante que se presenta dentro del proceso, que es la llamada tercería. La tercería, pues, es una intervención que puede ser producida bien sea en forma voluntaria porque se produce lesión de derecho o en vía sea forzosa porque se tuvieron que llamar a determinadas partes a entrar en ese juicio. Generalmente, la tercería pues se lleva a cabo por un juicio principal, en la cual el tercero pues demanda a las partes del juicio principal y ahí se va a formar lo que se llaman un cuaderno paralelo. Y en el momento en el cual la tercería se interpone, pues ella va a desarrollar su curso y cuando se vaya a sentenciar el juicio principal, pues hay que esperar que finalice, perdón el poquito el fastidio de la tos, que finalice la tercería para que de ese caso se produzca una sentencia. En la tercería se tiene que interponer de acuerdo a los supuestos indicados en las normas, si bien como ahí los indican desde el 371 hasta el 381 nos indica cómo es que se va a interponer esa tercería, que está desde oponerse a las acciones principales de embargo hasta ayudar precisamente a una de las partes con el juicio, con el juicio que se está ventilando en ese momento. Y bien, vamos ya a prácticamente finalizar esta unidad 2 con lo que es los informes
para de las partes para la sentencia y los autos para mejor proveer y vista las sentencias en segunda instancia. Generalmente los informes pues son como las llamadas conclusiones que las partes hacen, porque los informes son ya un acto de las partes, acerca de lo ocurrido en el juicio y lo que el juez tiene que decidir en la definitiva. Esos son más que todos los informes. Es decir, ellos pueden ayudar mucho a que el juez, en el momento en el cual decida, pues tenga bases y elementos a que esa decisión, pues en realidad sea justa, equitativa y acorde a la ley. Los informes, pues generalmente se tienen que realizar siempre y cuando no haya habido constitución de asociados, porque si se produce la constitución de asociados, pues prácticamente los informes pues no son necesarios porque el juez va a tener el apoyo y el auxilio de dos abogados más que van a actuar como jueces asociados, de dos o tres abogados más como jueces perdón, de dos. Uno lo nombra una parte, el otro lo nombra la otra parte y entre los tres son los que van a decidir sentencia. Pero siempre y cuando no se constituyan asociados. Ahora, en la constitución de los asociados, de esos jueces asociados con el juez, pues eso lo hacen a solicitud de las partes, que tienen que estar de acuerdo para que esa sentencia pues salga de una manera mucho más segura y con mayor sentido de justicia. Y en cuanto a lo que son autos para mejor proveer, pues estos son actuaciones que el tribunal dicta o el juez solicita que se hagan viendo algunos puntos, vamos a decir, oscuros que él necesita que se refuercen a los fines de dictar la sentencia. Esto se produce precisamente antes de dictar la sentencia. Y y lo mismo, como lo indica la norma del 514, se producen en base a 5 puntos, que son los siguientes. El primero, hacer comparecer a cualquiera de los litigantes para interrogarlos sobre algún hecho importante del proceso que aparezca dudoso o oscuro. La presentación de algún instrumento cuya existencia haya algún dato en el proceso y que juzgue necesario. Que se practique inspección judicial en alguna localidad y se forme un croquis sobre los puntos que se determinen o bien que se tengan en vista en el proceso y que exista algún archivo público y ponga certificación de algunas actas siempre que en el pleito se trate o que haya alguna circunstancia del proceso y tenga relación el uno con el otro. Que se practique alguna experticia sobre los puntos que exige el tribunal y en el auto de mejor proveer se señala el término suficiente para cumplirlo. Contra esto, pues no se hubiera recurso alguno y es un fallo, como le digo, eh, prácticamente discrecional del tribunal. Es decir, más que todo, el juez lo puede solicitar o lo puede pedir siempre y cuando haya algo dudoso, bien sea por parte de los litigantes que tengan que informar, bien sea que tenga que pedir una inspección, tenga que realizar una experticia o presuman la existencia de algún documento que en algún momento se estuvo diciendo a los fines de poder aclarar la verdadera situación. Una vez que se dicta sentencia y de acuerdo al resultado de la misma, pues existe lo que llaman el procedimiento de segunda instancia, en la cual acude la parte que no se sienta favorecida o no esté muy conforme con la sentencia para ejercer el respectivo recurso de apelación
como lo establece el artículo 515 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Bien, bueno, ok. Bueno, en este grupo sí no apareció alguno conectado. Primeramente, pues les recuerdo, ya estamos pronto a finalizar, de que tanto la demanda como contestación de la demanda, pues se encuentran en la plataforma a los fines de que comiencen a resolverlos y presentarlos en las fechas que les fueron indicadas. Bueno, de mi parte, pues, gracias por la aceptación en esta clase y esperaremos el momento en el cual nos informe la coordinación acerca de la fecha en la cual pues se presente o tenga que dar la segunda clase sincrónica. Bueno, de mi parte, nos veremos en la oportunidad del segundo encuentro sincrónico. Hasta luego.